Ya estamos listos acá. ¿Listos? Sí, doctora. Creo que el metro, perdón, tiene ahí unos problemitas técnicos, pero que en un minuto nos alcancen. Adelante. Bueno. Dale, vale. Bueno, buenos días a todos. Avísenme si tenemos algún tema de sonido. Trataré de estar cerca aquí del iPad. Bueno, yo soy la doctora Mónica, soy nefróloga, soy internista y hoy vamos a hablar en los siguientes 40 minutos. Vamos a hablar de una manera muy básica sobre la introducción de qué hacer con los líquidos para la terapia. ¿Quiénes de aquí son pacientes? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué años son ustedes? Uno, dos, tres. Bueno, muy bien. Y el resto interno, ¿no? Sí, estudiantes. Bueno, pues el manejo de los líquidos parenterales en el hospital, estamos hablando en un contexto del hospital, es una competencia básica de los doctores. O sea, estamos hablando de medicina interna, estamos hablando de pediatría, estamos hablando, híjole, ¿me escuchan ahí? Es que me mandaron al iPad, entonces está funcionando con el, a ver, voy a cambiar el micrófono. A ver si lo logramos. Esperen un momento. Ahí. Sale, me voy a quedar sentada porque si no, no me van a escuchar. Estamos viendo desde acá. ¿Ok? Me avisan si me escuchan. Okay. Entonces, yo les decía que este asunto de los líquidos es una competencia que desafortunadamente los médicos no internistas no tienen. Eso es la verdad. Y la verdad es que todos los pacientes, todos los doctores que hospitalizan pacientes deberían saberlo, porque frecuentemente hay muchos errores que le pasan tarifa a los pacientes y no es raro para mí que me hablen en el hospital para arreglarlos. Entonces, el manejo de los líquidos es una competencia que debe tener cualquier doctor, no los internistas ni los nefrólogos. O sea, cualquier persona que considere tener la capacidad de hospitalizar a un paciente tiene que saber hacer bien esto. Sean traumas, sean gines, sean pediatras, sean paliativistas, sean geriatras, sean quien sea, porque el mal manejo de los líquidos con mucha frecuencia hace que el paciente tenga estancias más largas, estancias más difíciles, estancias más caras y que frecuentemente tengan que intervenir otros doctores para arreglar ese problema. El gran problema del manejo de los líquidos es que todo el mundo piensa que lo hace bien. Ese es el gran problema. Todo el mundo piensa que lo hace bien y todo el mundo usa las recetas de cocina que le enseñaron en algún momento y las mantiene a lo largo de la hospitalización y eso hace que las cosas se compliquen. O sea, pensar que haces bien algo sin replanteártelo de manera constante es el primer paso al error, sin lugar a dudas. Y ahorita vamos a ver por qué se los digo.
Les doy esta introducción porque con mucha humildad, y esta plática también se la doy a mis residentes de allá cada inicio de año, aunque sean Rs mayores, R3 o R4 o subespecialistas, hay que reconocer con mucha humildad que las cosas básicas de las soluciones no las sabemos bien. Y hay que reconocer cada cierto tiempo la necesidad de volver a repasar conceptos muy básicos. O sea, desde el día 1, replantearnos que a lo mejor no sabemos utilizar bien la solución salina. ¿Okay? Y en ese sentido, estas son las soluciones básicas que ustedes van a tener para trabajar en el hospital. ¿Okay? Las soluciones son de 3 grupos. A mí me gusta mucho la medicina muy sencilla. Las soluciones van a tener 3 opciones. Ustedes tienen uno que tengan soluciones hipotónicas. ¿Ok? Me traigo mi pluma. Pueden tener soluciones hipotónicas. Pueden tener soluciones isotónicas, que la verdad es que no son isotónicas al 100%, pero es lo que hay. Y pueden tener soluciones hipertónicas. La solución hipertónica clásica es al 3%, pero la pueden hacer como ustedes quieran. O sea, cuando ya le sabes bien a los cálculos, puedes hacer la solución al porcentaje que tú quieras. En tu mente tienes que saber muy bien qué solución necesita tu paciente de estos 3 grupos. Si tú en tu primer abordaje no sabes qué solución, o sea, de qué grupo necesita tu paciente, te va a ir mal. Punto. O sea, te vas a enredar y lo vas a enredar. Entonces, el primer paso es saber cuál de estos 3 grupos necesita, con base en las necesidades que tenga tu paciente. ¿Ok? Ahorita hablaremos más al respecto. Entonces, este es el paso número 1, es decir, necesito algo isotónico, necesito algo diluido, necesito algo muy concentrado. ¿Okay? ¿En qué condiciones necesitaríamos una solución muy concentrada? O sea, ¿en qué soluciones, en qué condiciones utilizamos una solución hipertónica? ¿En qué tipo? No todos. ¿En cuáles? En las sintomáticas, exactamente. Hay algunas otras cuestiones de manejo más avanzado, como el uso de diurético avanzado, que podemos ver cuando ustedes gusten, donde frecuentemente van a necesitar utilizar soluciones hipertónicas, no como soluciones continuas, sino como pequeños bolos para el manejo avanzado de descongestión en falla cardíaca. Es muy frecuente para mí hacerlo. ¿Ok? Entonces, ahí también tienes que saber utilizar bien estas soluciones para no regarla al momento de la preparación. Si puedes matar a un ser humano con esta solución, sin mucha dificultad. Muy bien. Ahora, hay otras soluciones un poco más combinadas, que no son las básicas, pero que sí dan algunas otras propiedades, ¿ok? Y aquí pueden tener ustedes las básicas. En la parte superior, la concentración clásica del plasma, el plasma light, que yo realmente no lo uso gran cosa. Abajo, las comunes, que es la solución salina clásica y la solución Harman clásica, ¿ok? Entonces, esto es el contenido que tienen. El solución salino, la solución salina, que es la clásica que utilizamos, solo tiene fisio, o sea, fisio, agua, sal, cloro. Pero la solución Harman tiene algunas otras cositas en concentraciones muy pequeñas. Por ejemplo, la solución Harman tiene entre 131 y 134 mil equivalentes por litro de sodio, pero vean cómo tiene un poco de potasio por litro. ¿Ok? Que si ese potasio va a ser significativo o no tu paciente, la mayoría de las veces no importa. Tampoco hay que ser exagerados. ¿Ok? O sea, este asunto de sacrificar a alguien porque puso un Harman y el paciente está en el potasio o en el borde es una exageración. ¿Cuántos mil equivalentes tiene un plátano de potasio? Para saber cuánto es mucho, cuánto es poquito. ¿Eh? ¿Cuántos mil equivalentes tiene una tableta de corpotasina? No, no, no. 10 por tableta. 10 por tableta. ¿Ok? Es como darle media tableta de corpotacin por litro. ¿Ok?
Es bien poquito, o sea, tampoco hay que ser exagerado. Tiene un poco de calcio, tiene mucho cloro, es un electrolito peligroso. Estamos hablando del Harman, ¿ok? Y tiene un poquito de lactato, ¿ok? El fisio, vean cómo tiene sodio y cloro, ¿ok? Lo más importante de estas soluciones es que ustedes deben saber bien cuánto sodio, cuánto cloro tiene cada solución, siempre, o sea, son números que deben saber de memoria, y deben de saber bien la osmolaridad de las soluciones que están usando, ¿ok? Que es la última columna que ustedes ven primero. Ninguna solución creada por el hombre es similar al plasma, realmente. Eso es muy importante. Ninguna. ¿Ok? Ojalá existiera. Fisio versus Harman, si tiene una cantidad considerable de sodio extra y de cloro. ¿Ok? El cloro, en mi opinión, junto con el magnesio, son los dos electrolitos más olvidados de la medicina en general. Nadie los pela hasta que dan problemas. El manejo del cloro, el manejo avanzado del cloro, sí requiere cierta expertise, porque, como yo les digo a los muchachos, el buen médico, el buen internista, tiene sus electrolitos perfectos todas las mañanas y lo recuerda con facilidad. El buen médico no es el que arregla el cloro. El buen médico es el que todos los días ve el cloro, ve la tendencia del cloro y evita que al día siguiente esté mal. Se adelanta y 1 o 2 días antes empieza a hacer cosas para que el cloro no suba. Esperarse a que el cloro suba para arreglarlo es mala práctica. Algo hiciste mal, se te fue, estuviste distraído, no pusiste atención y tu cloro subió y no te diste cuenta. Frecuentemente es el mal uso de alguna de estas soluciones. Son soluciones muy ricas en cloro. Es la típica cetoacidosis que ya rompieron por glucosa, por estado de volumen, o sea, la ceto va bien, la glucosa está en orden, pero el bendito pH le sigue pasando factura, siguen teniendo un bicarbonato bajo, y eso es porque ahora se dan cuenta que no cuidaron el cloro los primeros días y tienen una acidosis metabólica hiperclorémica. No pueden hacer el switch cómodos a su paciente porque ahora el problema es el cloro, no los cetones, no los ácidos. Entonces, eso es muy importante. El cloro es muy importante. Estas son las presentaciones básicas que van a tener. La industria ha hecho etiquetas de colores específicas para que cuando el doctor pasa a visita en la mañana y ve la cama del paciente y ve los botecitos, pueda saber, viendo la etiqueta, qué solución está puesta, ¿ok? Para eso son los colores. El fisio es azul marino. ¿De qué color es el Harman? Verde. ¿De qué color es el glucofisio? Amarillo. El glucofisio, ¿de qué color es? ¿De qué color es el glucoharman? Ven, es muy importante. Es muy importante porque son soluciones que usan todos los días y patinamos ya en conocimientos muy básicos de soluciones que usan todos los días. ¿Okay? Entonces, las etiquetas hay que saberlas para no cometer errores y para también cuando pasamos visita en la mañana y veamos rápidamente los botecitos, tenemos una buena noción de cuánto cloro estamos usando. ¿Okay? La solución salina al punto 45 es una solución que se prepara, ¿okay? Que se prepara a petición del paciente. ¿Cómo se hace un salino al punto 45? O sea, ¿cómo mandamos a hacer? O ya existe en la farmacia. 500 de fisio y 500 de agua libre. Agua libre, es diferente. Y 500 de agua libre. Esta solución se hace a petición del paciente y del doctor. Es una solución hipotónica. Es una solución que se manda a preparar, ¿ok? Al momento de indicarla, deben de saber que lo ideal o el deber ser
es que se hagan una campana estéril, ¿ok? Para que no haya contaminación cruzada. Y desafortunadamente eso hace que puedan tener muchos retrasos. Depende del hospital, pero a mí me ha pasado frecuentemente que pido esta solución a las 8 de la mañana y farmacia la manda a la 1 de la tarde. Y todo el día mi paciente se quedó sin la solución solicitada porque se manda a preparar. Entonces, esos retrasos a veces no te convienen. O sea, deben saber que pueden tener retrasos en ese sentido. Estas son las soluciones que van a tener disponibles con glucosa. Entonces, estas son las básicas del sodio, pero recuerden ustedes que los seres humanos que están en ayuno tienen que tener aporte de glucosa, siempre, siempre, sin excepción. Estas son las soluciones que van a tener. ¿Cuál es la diferencia entre un glucoficio y un glucojarmo? ¿Cuándo eligen una y cuándo eligen la otra? ¿O son lo mismo? Levante la mano quien piensa que es lo mismo. Sinceramente, pues. Yo mucho tiempo pensé que era lo mismo. No son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pero en la osmolaridad. ¿La osmolaridad es la misma o no? ¿Por qué? Porque una solución básica dice carbones separados, sigue siendo Glucoficio y glucojarmón son soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. ¿Por qué? Vean, a eso me refiero, aunque son conceptos que todo el mundo sabe, hasta que les demostramos que no. Son soluciones hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. El glucocarmán es hipotónico. El glucojarmón es hipotónico. ¿Por qué, Ana Sofía Garza? Según yo, ay, voy a apagar el otro, allá. Según yo, ese tenía más contenido glucosado y el glucoficio es el que nada más tiene lo equivalente a 2 dextrocon. Exacto, las soluciones se hacen diferente. No son iguales en la osmolaridad, no por el Harman ni el fisio, sino por la manera en la que se prepara. ¿Ok? Vean esto. Un glucoficio se prepara con miel de salina y se le pone glucosa. ¿Ok? Tiene 154 miliequivalentes por litro de sodio, ¿verdad? La base es un fisio. Y vean cómo el glucocarmán tiene mitad y mitad. Entonces, ¿qué tipo de osmolaridad, con base en la clasificación que vimos, o en qué grupo caería la solución glucoficio? ¿Isotónica, hipotónica o hipertónica? Isotónica. ¿Y el glucojarmón? Exacto. No son lo mismo. ¿Ok? Son conceptos completamente diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el glucojarmón tiene agua libre, tiene más agua libre. ¿Ok? Y el glucoficio no. ¿Ok? Eso es muy importante, porque si ustedes creen que es lo mismo en cuanto a aporte de glucosa, pues ahí pueden ver los equivalentes de gramos de glucosa, pero la osmolaridad es completamente diferente. ¿Cómo es el contenido de cloro de una y de otra? ¿Son lo mismo? ¿Cuál te conviene más? ¿Cuál les conviene más en cuanto a cloro? O sea, el glucojarmón es una solución pobre en cloro. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, ¿en qué condiciones te podría servir? Cuando están manejando cetos, por ejemplo. Cuando están manejando cetos, tienes que darle aporte de glucosa todavía a tu paciente y tu cloro está empezando a subir. Si tú en tu mente piensas que un glucoficio y un glucojarmón son similares y le pones un glucoficio, te vas a problemar terriblemente por el cloro pronto. ¿Ok? Si tú tienes un glucojarmón, vas a ir cuidando tu cloro con anticipación para que no te dé problemas. ¿Ok?
Entonces, esos conceptos son muy importantes. No pueden pensar que es lo mismo porque son soluciones completamente diferentes. Y ahí están las etiquetas. ¿Ok? Muy bien. El glucoharman es mi solución favorita. La verdad es que es muy raro que use salina para cualquier circunstancia. El glucoharman es una solución que tiene poco sodio, poco cloro, glucosa, agua libre, y es una solución muy noble. En mi opinión, es de las soluciones más cómodas que pueden eh, tener. Si están pacientes en ayuno, le pueden agregar ahí el potasio que necesiten y se lo ponen de mantenimiento. Entonces les va a dar un buen aporte de todo sin pasarse con el cloro. ¿Okay? Es una solución muy útil. Ahora, les hago mucho énfasis en saber dónde estamos parados, porque estas son las soluciones que tienen ustedes para trabajar. Van a tener esta, el glucosado al 5 y ya. Y el glucosado al 10 y con esas van a hacer mezclas, ¿ok? Para resolver problemas. Ahora, con base en ello, hagamos un análisis del sodio que tienen los pacientes, ¿ok? En el sentido de las soluciones, ¿ok? Vean, 1 litro de solución salina, estamos en la primera línea, ¿ok? 1 litro de solución salina tiene 154 milimoles o equivalentes por litro. Y luego viene ahí y dice 3.5 gramos. ¿De dónde viene ese 3.5 gramos? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Por qué lo ponen así los autores? Dice, ¿verdad? Dice, soluciones intravenosas, concentración de sodio por litro. ¿Alguien en el metro? ¿Es de 3.5 gramos? ¿Qué onda? ¿Es mucho o es poco? ¿Es mucho o es poco? Es una opinión. Es mucho. No recuerdo como que el cálculo donde sale exactamente 3.5, pero pues sí sería mucho. Es un montón. Eso viene de la tabla periódica de los elementos. Si ustedes ven la tabla periódica de los elementos y ven cuánto pesa un milimol o un miliequivalente de sodio, van a ver que pesa 23. Ustedes pueden entrar ya a internet, hay muchas calculadoras que les hacen la conversión a gramos, desde los milimoles y los miliequivalentes, y eso es muy útil y es un conocimiento muy importante para que el médico sepa en una connotación más real cuántos gramos está usando de sal, de sodio. ¿Okay? ¿Cuáles son las recomendaciones de la AJA o de los endocrinos o de quienes ustedes quieran en cuanto a cuánto sodio debe comer un ser humano un día? ¿Sodio o sal? ¿Cuál es la conversión? De sal a sodio. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la recomendación de las guías? Hay un poquito de variación. De sodio. 2, y si tienes alguna comorbilidad, 1800 o menos. ¿Ok? Entonces, se los digo porque vean como con un solo litro de solución salina, ustedes ya sobrepasaron las recomendaciones de ese paciente de ese día. ¿Ok? Por eso es muy importante que ustedes sepan el 3.5 gramos. ¿Ok? Y ahí vienen las otras que utilizamos muy poco. ¿Ok? Como el plasma light, etc. Y abajo viene el tema de la nutrición parenteral, que pues eso es muy variable. Eso viene de el peso molecular de cada miliequivalente, de cada milimol. ¿Okay? Cuando hacen la conversión, se van a dar cuenta que cada litro de solución salina tiene una gran cantidad de miligramos o gramos por litro. ¿Okay? Y de ahí pueden ustedes entender lo falso o lo inútil que es darle una dieta hiposódica a nuestros pacientes sin sabor, que no va a comerse el paciente porque no le gusta, que va a favorecer desnutrición y tenerlo con salino de base. Es totalmente un sinsentido. ¿Sí me explico? O sea, o diluir, para la gente que todavía diluye su medicamentos sin salina y tener dietas hiposódicas en el hospital, es un sinsentido. No tiene ningún tipo de base porque lo único que perpetúa es que al paciente no le guste la comida y no come.
Eso nos pasa siempre, 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 siempre. Entonces, hay que ser muy conscientes de estos conocimientos básicos para al final del día hacer un análisis de qué entró al paciente. Y aquí lo tenemos. Este es el solución salinofásico, ¿ok? El cloro es un electrolito vasoconstrictor renal, ¿ok? Produce isquemia renal, aquí están, miren, vasoconstricción de la arteria renal, daño renal, es un renal aguda, hospitalaria, es metabólica, etc. ¿Ok? Y la acidosis metabólica, acuérdense que hace este asunto, ¿ok? Que produce vasodilatación en algunos contextos. En algunos contextos. Y este es el comparativo con los seres humanos normales, ¿ok? Esto es, la sangre normalmente tiene sodio, cloro, bicarbonato, magnesio, calcio, electrolito, etc. Este es el Ringer y el Plasma Light, que usamos poco, ¿ok? Entonces, si nos concentramos en la parte superior, vean ustedes cómo de ninguna manera es algo fisiológico. Esto se ha hablado hasta el cansancio y también tenemos que ser conscientes de que seguramente hay ciertos electrolitos, minerales u otros componentes que el hombre a lo mejor ni siquiera sabe que existen. O sea, pensar que ya descubrimos todas las vitaminas, pues es totalmente ingenuo, ¿ok? Entonces, de ninguna manera debe verse como una solución de mantenimiento, ¿ok? Hay un término que van a ver ustedes en la literatura que son las soluciones balanceadas, ¿ok? Las soluciones balanceadas son soluciones que intentan tener un poco de bicarbonato, un poco de calcio, un poco de potasio, para intentar semejar la solución del normal, pues la que hizo Dios, pues para los buenos, ¿ok? Ese es el término correcto del término solución balanceada, ¿ok? El uso que hacemos nosotros es un mexicanismo tremendo, pero el término correcto es solución balanceada. Incluye un poco de bicarbonato, un poco de calcio, etcétera, como el plasma light, etcétera. Y esas soluciones han demostrado todo. O sea, han demostrado que son más fisiológicas en el sentido de electrolitos, etcétera. Todavía hay mucha duda en cuanto a mortalidad y las cuestiones que son estudios que no vamos a tener. Porque demostrar mejorar mortalidad con una solución, pues es imposible. En el paciente de la terapia eso no va a pasar. Pero el sentido común nos dice que sí son soluciones más nobles en ese sentido. ¿Okay? Muy bien. Algunos cálculos. Esto se los pongo aquí porque es una solución que es importante que sepan preparar. Desafortunadamente, con los años, como es una solución, son soluciones que hacen mucho, se aprenden el machote de la división y lo hacen por inercia. Y luego te lo enseña tu R2 y luego tu R2 se lo enseña su R2 y es una cadena de enseñanza empírica. Pero es muy importante saber hacer estas soluciones, ¿ok? Porque tienes que saber hacer esto para poder hacerla a tu gusto, ¿ok? Yo, por ejemplo, para las bombas no para las bombas, para las trampas de sodio, las trampas de hipertonfuro, que no sé qué tanto las usen ustedes, deberían usarlas mucho. Las trampas de hipertonfuro, en mi opinión, ahorita son una de las maneras más eficaces de descongestionar en falla cardíaca. La verdad es que los uso muchísimo. Es raro que yo use diuréticos aislados, siempre uso combinados. Y ahí necesitan preparar solución hipertónica al 3%. Pero la pueden hacer a la que quieran. O sea, hay estudios con 2.5%, 3%, 4.25%, 7.5%, etcétera. ¿Ok? Y eso es antes de los 90. Hay literatura infinita. Entonces, tienes que saber hacer esto para que puedas hacer esa trampita a tu gusto, ¿okay? Al gusto que tú quieras. ¿Okay? Y aquí viene lo que tienen que saber. Tienen que saber que la solución glucosada del 5% no tiene sodio. Y después viene el concepto de hipertón, ¿ok? Un hipertón no es lo que ustedes preparan. O sea, el hipertón es el ámpula de 10 mililitros, ¿ok? Que es esta que les pongo aquí, cuesta como 15 pesos, ¿ok? Ese es el hipertón. De 10 mililitros. No estoy segura si hay en el carro rojo, según yo sí, pero son medicamentos que van a traer las etiquetitas fosforescentes porque es un medicamento de alto riesgo. ¿Ok? O sea, aquí no lo puedes regar. Sí puedes matar a alguien
si la riegas aquí, y lo puedes matar ese mismo día. Entonces tienes que tener mucho cuidado con estos cálculos. El concepto de hipertón es esto, ¿ok? Es una ampolleta que viene al 17.7% en 10 mililitros, ¿ok? Y cada ampolleta tiene 30 miliequivalentes. Eso es lo que tú tienes que saber. O sea, números que tienen que estar en tu mente grabados es eso. El hipertón es una ampolleta de 10 mililitros que trae 30 miliequivalentes y está al 17.7%. ¿Okay? Ese es un número que tiene que estar en tu mente. Porque con base en esos tres números vas a hacer las soluciones. ¿Ok? La solución clásica al 3%, esta solución se usa porque si ustedes leen las guías de los endocrinos, por ejemplo, que me gustan mucho, de manejo de hiponatremia severa sintomática, ahí te dicen, utiliza un bolo de 150 o de 200 mililitros de solución salina al 3%, vas a hacerlo para 20 minutos y luego revalora para ver si mejora el estado de conciencia, trata de subir los 5 puntos y su estado de conciencia no mejora, es otra cosa. Eso son las guías. Entonces, muchas de las recomendaciones que van a tener vienen con solución salina al 3%. Entonces, tienen que saber hacerlo. Pero deben ustedes saber que hacer una solución al 3%, le decimos, es una solución hipertónica. No es lo mismo que un hipertón, claramente. O sea, una está al 3% y otra está al 17.7%. O sea, no son sinónimos porque hay gente que piensa que es lo mismo. Son completamente diferentes. Y la solución salina al 3% está hecha a la medida del paciente. La solemos hacer así porque son recomendaciones como lo estandarizado. Son soluciones muy irritantes en las venas. Producen flebitis. A lo mejor su paciente les va a aguantar un ratito de un hipertón, pero a largo plazo se van a echar las canalizaciones. Entonces necesitan o una línea media, o un PIC, o un acceso central. ¿Okay? A corto plazo está bien, pero a largo plazo no va a aguantar ese paciente. Entonces, si ven que su paciente va a necesitar un buen rato estas soluciones, hay que adelantarse y ponerle un buen acceso. La solución salina al 3% se prepara así, es muy sencillo. Básicamente, si ustedes hacen la conversión por peso molecular, equivale a tener 514 miliequivalentes por litro, eso es una constante, ¿ok? Y esos 514 miliequivalentes por litro los sustituyen con la ampolleta de 10 mililitros que les decía, ¿ok? Entonces, la ampolleta tiene 30, ¿ok? Lo que se hace es se diluye o se divide esos 514 entre 30, ¿ok? ¿Cuánto les da 514 entre 30? ¿Cuánto sería? Porque este es el machote, ¿verdad? 17. Okay. ¿Por qué entonces en mi diapositiva dice 12? Porque está forado, ¿ok? Porque está forado. Y el resto de la solución también tiene salina que hay que considerar, ¿ok? Entonces, esto es como un estándar. No está exactamente el 3%. Es para practicidad. O sea, siempre hay que tratar de hacerlo lo más práctico posible. Yo, por ejemplo, cuando uso mis bombas de cartón puro, yo no uso la solución al 3%, lo uso más concentrada por practicidad y yo hago 80-20. Yo hago el 80 de salino y 2 de hipertón. ¿Por qué? Porque es más fácil para enfermería, ¿no? Porque es menos volumen, porque hay un botecito que es de 100 de salino, ¿no? Entonces enfermería ya no tiene que estar diluyéndome tantas cosas, de ahí nada más sacan 20 y ponen 20. Me queda una dosis, ¿ok? No está al 3%, quiero hacer énfasis en esto, ¿ok? Porque cuando mis recientes allá empezaron a ver el 80-20, dijeron, mira, si jala, todo el mundo usa el 80-20 y no tienen ni idea por qué usa el 80-20. Entonces, tienen que saber el cálculo y tienen que saber que no está al 3%, ¿ok? Pero hay que buscar practicidad porque enfermería luego batalla y entenderán que es un medicamento con el que no te puedes equivocar. O sea, no te puedes equivocar con una solución al 3%, ¿ok? Entonces, esto es como el base. Y de ahí ustedes preparan lo que necesiten. Yo les recomiendo que nunca, sobre todo en el metro, aquí tampoco, porque luego pasan cosas, nunca preparen litros completos. Jamás, nunca. Eso es un error muy básico de novato. Siempre hay que preparar o medios litros, o cuarto de litro, o 100 mililitros. Yo preparo 100 mililitros porque no me gustan los errores en este sentido. Si tú preparas un litro de solución salina hipertónica
y le dices a tu enfermera, pásame 100 mililitros nada más. La bomba se programa mal, se le olvidó apagarla, se chorrea, etcétera, puedes matar a un ser humano. Entonces, nunca preparen litros, preparen medios litros, cuartos de litro o pequeñas dosis. Yo preparo de 100 en 100, máximo 150, ¿ok? Y es así, si te lo pasan en bolo no pasa nada, ¿ok? Pero litros nunca. De ahí hagan los equivalentes, ¿ok? Nunca. Muy bien. Ahora, es muy importante que ustedes, habiendo ya hablado de las soluciones que tienen y de la importancia que tienen los gramos de sodio, es muy importante que cuando consideren los líquidos de su paciente, hagan un análisis de todo lo que va a pasar en el paciente. ¿Okay? Hay un concepto que se llama ingresos programados. ¿Okay? Los ingresos programados es todos los días en la mañana cuando tú pasas indicaciones, tienes una noción clara de cuánta agua va a entrar a tu paciente. Si tú no tienes ese concepto claro en la mañana, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque si ni siquiera sabes cuánta agua va a entrar, no sabes cuánta agua tiene que salir. Eso es un concepto muy básico. El concepto de ingresos programados es muy importante para el manejo hospitalario. Esto es, hoy van a entrar 1000 de glucoharman, le di mero cada 8, son 3 dosis, cada una la diluí en 100 de salino, son 300 del mero. Y le voy a dar linezolid 600 cada dosis, intravenoso, son 300, 300, son 600, ok, llevo 1900. Le voy a dar paracetamol cada 6, son 4 dosis, el frasquito es de 100, son 400 mililitros, ya llevo 2, 300. Y así, ¿ok? El concepto de ingresos programados es muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto que les menciono tiene un montón de sodio. Veamos algunos ejemplos, ¿ok? Esta es una de mis tablas favoritas. Las puedo pasar con mucho gusto. Cuando leí esto me dio un sentido de introspección muy importante. Es una tabla bien viejita, pero a mí me ha servido mucho. Es una tabla que te dice cuánto sodio tienen los antibióticos, ¿ok? Porque eso también cuenta en cuánto va a entrar el paciente. Y aquí tienen las penicilinas y vean ustedes, dosis usual y dependiendo en qué lo diluís. Y vean, por ejemplo, el piptazo. ¿Ya vieron? ¿Cuánto tiene? Es un mar de sal. Y todavía hay gente que lo vive en fisio. Eso se me hace totalmente increíble. Y luego vean, por ejemplo, el mero, ¿ok? El imipenem, la banco, vean, Clinda, el que más tiene es el piptazo, ¿ok? Entonces, si tú tienes tu piptazo de 4.5 gramos cada 6 y lo diluiste en fisio, pues no te sorprendas que en unos días tu paciente va a estar hipernatremia. Es normal, eso era cuestión de tiempo. Lo vemos todos los días, ¿no? ¿Sí lo han visto? El piptazo es un montón ahorita, es un muy buen antibiótico. Entonces, todos los medicamentos tienen sodio. Cuando diluyen sus antibióticos, por amor de Dios, piensen en esto y vean que si aparte de eso los diluyen en salino, aquí les ponen también cuánto le pasarían de miligramos de sodio si lo diluyen en salino o en glucosado. ¿Ok? Aquí viene y luego te hace el análisis del gran total de lo que le pasarías dependiendo del diluyente. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, muy buzos con la dilución de sus medicinas. Yo los diluyo o en glucosado o en agua inyectable o en medio molar, si tengo mejor enfermero, ¿ok? Nunca en salina. Ahora, hagamos un pequeño análisis, que es esto ya lo vimos ahorita, que es el salino. Aquí viene el 23, que es el peso molecular de la tabla periódica, ¿ok? Todos los electrolitos tienen un peso molecular y cuando se juntan tienen su peso molecular. El sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato, todo tiene peso molecular. Y aquí vienen las recomendaciones de la hoja de 2,300, menos de 1500, menos de 1800, y vean cuánto tiene un litro de salina, ¿ok? Por litro. De aquí viene 3.5 gramos, ¿ok? De 154 por 23, ¿ok? Y así lo pueden hacer para cualquier cosa que utilicen, ¿ok? Entonces, eso es un dato muy importante. Hagamos una comparativa. Esto es un litro de salina, ¿ok? 3.5 gramos. Esta diapositiva va dedicada a la gente que utiliza 1000 para 12 de salina en solución de mantenimiento, porque usa 1000 de glucoficio para 12 y piensa que es un buen plan de líquidos. ¿Okay? Aquí está. Hagamos el análisis. Este es un paquete de palomitas saladas.
¿ok? Sean conscientes de lo que hacemos cuando ponen 1000 para 2. O sea, un 1000 para 2 son 7 gramos de sodio. Estas son unas palomitas, ¿ok? Una hamburguesa Carl Jr., ¿ok? ¿Ven la incongruencia de dedicarle dieta hipocédica a un paciente en el hospital? O sea, es totalmente, es un sinsentido. ¿Ok? Ahora veamos la albúmina, por ejemplo, que usamos tanto para centesis, eh, hepatopatía, para lo que lo vayan a utilizar. El frasco de albúmina es de 50 mililitros, está al 20%, y el vial, el botecito, tiene 140 miligramos de sodio. El problema es que de estas soluciones usamos mucho. Entonces, cuando imagínense que quieren darle 8 frascos, el gramo por kilo, etcétera, vean lo que le podrías pasar en 8 frascos de albúmina. ¿Ok? Entonces, ese gramo también lo tienes que contar en lo que va a pasar en tu paciente ese día. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy bien. Algunas recomendaciones de la solución hipertónica que ya les he comentado. Aquí viene cómo prepararlo. Preparen bolos chiquitos, no sean aborazados, no preparen litros, ¿okay? De poquito en poquito por seguridad del paciente. Estas soluciones deben utilizarse en bombas siempre. Deben utilizarse con una buena vía periférica y llévensela de bolitos, bolos pequeños y continuos. Ahora, hagamos un análisis. Yo les decía que la solución hipertónica es una solución a la que hay que tenerle mucho respeto porque hay que hacerlo bien. Pero muchas veces utilizamos mucho sodio oculto en otras cosas que no, de las que no somos conscientes. Ya vemos un 1000 para 2, etc. Ahora, esta solución está en 3%, 514 mil equivalentes por litro. Esta diapositiva siempre la pongo también para que tengamos un análisis de cuánto es. Y vean ustedes esta salsa de soya. ¿Okay? El Kikkoman, que es una salsa de soya muy buena y muy famosa. La porción, esto es la tabla nutrimental de la soya. La porción es de 15 mililitros, que es el sobrecito. La porción tiene 960 miligramos de sodio por porción. Si tuvieran 1 litro de salsa de soya Kikkoman, serían 64 gramos de sodio. ¿Okay? Y aquí viene ya la conversión de pesos moleculares con base en el 23 que les enseñaba ahorita. Entonces, 1 litro de solución salina de Kikkoman está al 16.2%. ¿Ok? Nosotros utilizamos solución salina al 3%. ¿Ok? Entonces, eso les hace una connotación de que muchas veces utilizamos cosas muchísimo más hipertónicas, sin darnos cuenta. ¿Ok? Entonces, 15 mililitros de solución salina en Kikkoman, con estos equivalentes, equivalen en sodio, no en concentración, en sodio, que no es lo mismo, a 80 mililitros de solución salina en 3%. ¿Okay? Esto yo lo aprendí y lo analicé cuando en el COVID estaba mucho SIAD y llegó un momento donde ya no había nada, no había hipertonismo. Entonces usábamos salsa de soya y jalaba muy bien, como una solución hipertónica para SIAD, como una cápsula de sal. Funcionaba muy bien. Y esta es la concentración que ustedes pueden tener. Es como un hipertoncito. ¿Okay? Por eso da tanta sed. Rápidamente, uso el bicarbonato. Regresemos al tipo de solución que tenemos. ¿Ok? Este ya lo repasamos. El bicarbonato de sodio, ustedes lo van a ver así. La ámpula es de 10 mililitros. Está al 7.5%. Estos números tienen que sabérselos de memoria. O sea, si es un valor que tienes que saberte bien. Y debes de saber que cada cápsula, cada ampolleta de 10 mililitros tiene 8.9 mil equivalentes de bicarbonato. ¿Okay? Cuesta 15 pesos. Y si ustedes quisieran hacer 1 litro de esta solución, tendría 890 mil equivalentes de bicarbonato, que va con sodio, tendrían 890 mil equivalentes de sodio, y haciendo el cálculo del análisis por el peso molecular de toda la molécula del bicarbonato, ¿okay? Tendrían una osmolaridad de 1786 miliosmoles por litro. ¿Okay? Entonces, esto va enfocado en que ustedes deben ser muy conscientes que la solución con bicarbonato es una solución súper osmolar,
súper concentrada, súper hiperosmolar. ¿Ok? Eso es un conocimiento bien importante, porque todavía hay gente que pasa bolos de esto. ¿Ok? Tienen que ser muy conscientes de la osmolaridad que tiene esta solución, del daño que le hace a las venas periféricas pasar bolos de bicarbonato. O sea, te las vas a echar porque está súper concentrada. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tienen que saber que la solución con bicarbonato es una solución súper concentrada con base en esto. Tiene casi 1800 milismoles por litro. Muchísimo, ¿ok? ¿Cómo se debería de utilizar esta ampolleta? Esta es la ficha técnica de la casa productora del bicarbonato. ¿Ok? Se los digo porque la van a utilizar mucho. Y ahí te dice, no administres esto sin diluir. Siempre debes diluirlo previamente en salino, obviamente no es buena idea, pero sí en dextrosa o en agua. ¿Ok? Entonces los bolos de bicarbonato no son buena idea con base en la osmolaridad de tu paciente. ¿Ok? Las soluciones que son basadas en bicarbonato diluidas en agua o en glucosado, que tienen cada vez más evidencia, nos ayudan mucho en lesión renal aguda. Yo las utilizo muchísimo, muchísimo. Lesión renal aguda, acidez metabólica hiperclorémica, alcalinización urinaria, toxicidad por metotrexate, deshacer piedras de ácido úrico, ácido tubular renal. Son soluciones muy cómodas para manejo de estos diarreas. Diarreas muy importantes, ahí les va a ayudar mucho porque evacúan mucho bicarbonato. Muy bien, 10 puntos prácticos para terminar de resumen de esta pequeña charla muy básica. Muy bien, 10 puntos, pongan atención. Nada más tienen que recordar esto. Quiten la paja y recuerden lo básico. Eso es otra cosa, sobre todo los R1 que van empezando, traten de hacer su medicina muy básica. Yo soy totalmente de la idea de que es mejor saber poco y saberlo bien, a querer saber mucho y que no te acuerdes de nada. Yo no sé los huesos de la base de cráneo, sinceramente. No es un conocimiento que me haga falta. Trabajo perfectamente sin ese conocimiento. Saber poco, pero saberlo bien. Medicina básica, sencilla, concreta, sin mucho revolcar. Recomendaciones prácticas. Siempre hay que considerar todo el sodio que entra al paciente. Y eso incluye comida, paracetamol tiene sodio, albúmina tiene sodio, antibióticos tiene sodio, la heparina tiene sodio, la carguita de potasio tiene sodio. Todo cuenta, todo lo que entra, los diluyentes, etc. Entonces, tómense el tiempo de cuando pasen visita, especificar en qué diluyen lo que están pasando, en qué va el mero. Eso es responsabilidad del doctor, no es responsabilidad de enfermería, nuestra responsabilidad. Si su paciente no necesita soluciones base, no debe tener nada. El mejor plan de líquidos es el que resuelve problemas y no el que da problemas. La mejor manera de determinar cuál es el plan de líquidos que necesita tu paciente es hacer una lista mental de los problemas que tienes que resolver con el plan de líquidos, que puede ser aporte de agua, aporte de cloro, aporte de potasio, aporte de bicarbonato, volumen, magnesio, lo que quieras, aporte. Sí, y tú haces tu lista mental de los problemas que tienes que resolver y tratas de resolver todos esos problemas con 1 o 2 soluciones. Si no tienes problemas que resolver, tu paciente no debe tener plan de líquidos. Punto. Esa regla no tiene excepción. O sea, los planes de líquidos son para resolver problemas. Muy bien. Otro consejo. Durante la mañana, cuando pasen visita, calculen los ingresos programados del día. Comida, paracetamol, algún antibiótico, reposiciones, soluciones basales, etc. Traten de quitar los planes de líquidos lo más pronto posible. Si pueden no tener planes de líquidos, no tengan planes de líquidos. Los planes de líquidos son sus enemigos, no son sus aliados. El agua es mala, las soluciones son malas, el fisio es malo, los seres humanos no deben de tener agua en las venas. Los líquidos son sus enemigos, no son sus aliados, como en el 90% de los casos. Cuando elijan los planes de líquidos, esto es lo que les decía, hagan una lista mental de los problemas que tienen que resolver y si no tienen problemas que resolver, no le pongan líquidos. Denles comida. Electrolitos, particularmente sodio y cloro. Yo le digo a mis muchachos, es que mi superpoder es recordar los electrolitos. Todos tenemos uno y el mío es recordar los electrolitos de memoria. Entonces, yo tengo una muy buena capacidad de recordar el sodio y cloro de los días previos. Entonces, porque a esto me dedico, ¿verdad? Obviamente. Entonces, yo sí puedo como que ver el sodio el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y darme cuenta que va subiendo. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo, sobre todo ahorita que van empezando, que cuando hagan sus censos, no lo hagan como un párrafo, sino lo hagan como columnas.
para que visualmente ustedes puedan ver el sodio del lunes, el sodio del martes, el sodio del miércoles, el sodio del jueves. Y vean que va el sodio 136, 37, 38, 39, 40, 41, etc. ¿Ok? E intervéngase el martes, no el viernes. ¿Ok? Entonces, la tendencia es más importante que el número. La tendencia es más importante que el número. Siguiente, agua. El riñón es un órgano muy listo, es más listo que nosotros, evidentemente. Y necesita, para poder eliminar cosas en la orina, que entre agua pura. Todos los seres humanos tienen que tomar agua, ¿ok? Si no le dan agua libre al riñón, el riñón no puede eliminar urea en la orina. No puede eliminar nada. Agua libre. Todos los seres humanos tienen que tomar agua libre. Agua libre. ¿Por qué hago énfasis? Porque ¿cuánta agua libre tiene la solución salina? ¿Tiene agua libre? El agua libre es agua libre de electrolitos. No tiene. Eso va del agua Bonafont, va del agua libre, del agua inyectable, del glucosado al 5%, etc. Entonces, todos sus pacientes tienen que tener agua libre. Si su paciente no tiene aporte de agua libre, el sodio va a subir, siempre, sin excepción, ¿ok? Entonces, o denles de tomar agua, y si no pueden darles vía oral, diluyan sus medicinas en agua libre. Por eso yo diluyo el mero, o en 0.45, o en glucosa en agua, para esconderle agua libre al paciente y no tenerle que poner planes de líquidos, ¿ok? Diluye todo lo posible en agua inyectada, en agua libre, solución glucosa, agua inyectable, y calcúlalo en tus ingresos programados. Es otro consejo que les puedo dar. El agua libre, lo mejor es que el paciente la tome, ya que tenga agua Bonafont. Y soluciones intravenosas solo si el paciente no puede tomar. Esto es muy básico. Aquí está. Es muy fácil tener un balance de sodio positivo, porque espero que con esta charla tan sencilla y tan básica sí quede el concepto de todo el sodio que entra el paciente en un día normal. Es muy fácil pasarte. Es muy, muy, muy fácil pasarte. ¿Okay? Y es muy difícil sacarlo. El sodio entra fácil, sale difícil. Entra fácil, sale difícil. Es muy complicado sacarlo. Entonces sean muy conscientes. Por eso luego los pacientes terminan con muchos diuréticos. ¿Ok? Y este trabajo que se les voy a mandar, este artículo a mí me gustó mucho. Porque es eso, como las 10 recomendaciones para que hagas bien las cosas con los líquidos, viene el algoritmo. Pero lo más importante de esto, al final viene en el texto, como que tus recomendaciones prácticas, y te dice, tal cual lo que hemos visto, te dice, cuida tu sodio, dale cosas orales, no le pongas cosas en las venas. Tus líquidos de mantenimiento, cuidado con tu sodio. El objetivo aquí viene, calcula el sodio de las soluciones, ¿okay? Y no te pases de las soluciones de base. Y aquí tal cual te dice, dale agua libre, pero escóndela en lo demás. En el mero, en la reposición, etc. Todos los seres humanos toman agua todos los días. Todos los pacientes del hospital tienen que tener agua libre todos los días. El agua libre no baja el sodio, eso es otro mito. O sea, pensar que porque le diste una repo 0.45 va a tener hiponatremia es falso. Todos tomamos agua Bonafont todos los días y no tenemos hiponatremia, ¿verdad? Es una lógica. Y esta es mi última diapositiva. ¿Dudas, preguntas? Si alguien quiere estas diapositivas, con mucho gusto. Vicky, le voy a mandar mi correo y ahí me la pueden pedir, se la mandamos a vuelta de correo con mucho gusto. No sé si tengan allá dudas, preguntas en el